Hola, hola, arrancamos este podcast, que así le voy a estar denominando de aquí en adelante, y ahí ya le presento, aquí le están viendo ustedes a el primer invitado de este podcast que va a ir por las redes sociales de Elías Guaraní, como ya conocen, y después también en el canal de YouTube. Pero antes, así le presento a Enrique Quique Cos. ¿Cómo te va, Quique? Hola Elías, gracias por darme la honra de ser el invitado que inaugura este emprendimiento. El primer invitado, bien ahí, bien ahí. Enrique, bueno, para aquella gente que no le conoce a Enrique, te agradezco también, Enrique, por aceptar la invitación. Enrique es un fanático, para mí es un apasionado de la historia paraguaya y en general, que muchos ya le vieron en algunos que otros medios tradicionales del país, ya sea digital o por cable o aire. Vamos a estar hablando, conversando sobre historia paraguaya, política en general y también conocerle un poco a Enrique de lo que viene haciendo ya hace, hace unos años. A ver, Enrique, bueno, antes de empezar, Enrique, el apellido Cos es procedente de... Es de procedencia catalana, ahora Cataluña, España, Ajá. de ahí viene. Ya. Eh, Porque y no, o sea, yo no escucho mucho cosas acá en Paraguay, al menos sí, es un muy poco. apellido raro. Si es Cos, así C-O-S-P, casi seguro que es mi pariente, ¿verdad? Después hay Ah. otros parecidos, por ejemplo, este que está en sección deportiva, Elvin Cops, Elvin Cop, muchos dicen, sí, que ese con K. con K y con B, ¿verdad? eh, Pero suena medio parecido, pues entonces la gente me pregunta si es mi pariente, pero no es, ¿verdad? Pero si es COS, C-O-S-P, fija que es mi pariente. ah. Somos un apellido raro. A ver, Quique, estás siguiendo la carrera de historia, ¿verdad? Me dijiste que te falta poco ya para terminar, o sea, en privado estamos hablando antes, y me decías que te falta poco ya para terminar, ¿verdad? Sí, dejé algunas cosas pendientes y estoy ahí en un dilema tratando de resolver si sigo por el mismo sendero o pruebo en la católica porque tengo muy buenas referencias de la UCA en cuanto a historia. Y bueno, lastimosamente las facultades, las universidades que ofrecen la carrera de historia en este país son muy pocas, ¿verdad? Está la UNA, la UNE en Ciudad del Este y la Católica, ¿verdad? En Asunción. Entonces, son esas las opciones que tenemos y O sea, estoy solo tres ahí, opciones en todo el país tenemos. solo tres opciones en todo el país. Y bueno, estoy ahí debatiendo conmigo mismo si hago un giro de rumbo por Pero ese lado. que es para recibirte de licenciado en historia, ¿verdad? Sí, por la licenciatura en historia. Licenciatura en historia. La carrera de licenciatura se llama así, historia, así a secas. Historia. ¿Cómo fue, Enrique? ¿Para qué te interesa la historia? O sea, ¿desde chico ya te interesó o fue porque veía el libro que algún familiar leía? ¿Cómo fue para que te interesa la historia? Y de varias fuentes me fui, de varios lugares me fue picando el bicho. Por un lado, yo jugaba muchos juegos de computadora cuando era chico y varios de los juegos con los que me crucé tenían así un tinte histórico, ¿verdad? Un juego, por ejemplo, que muchos de nuestra edad y de otra generación también, porque es un juego viejo, le va a sonar Age of Ah, Empires, ¿verdad? espera, a nuestra edad, ¿decir cuántos años tenés ahora, Enrique? Yo tengo 31, Ah, sí, estamos cerca nomás por ahí. pero yo conozco gente más joven y también conozco gente de 40 y pico hasta 50 y eso que jugó este juego, ¿verdad? Age of Empires, muy conocido entre la gente que jugó jueguitos de computadora en algún momento. Y ese juego, aparte que tenía, mientras vos jugabas, tenía cosas históricas, también tenía una especie de enciclopedia, tenía un menú que vos entrabas y ahí podías leer un montón de cosas de los mongoles, la Edad Media, los reinos francos, los ingleses, los españoles, etcétera, etcétera. Y yo me leía todito eso, ¿verdad? Me leí todito esa mini enciclopedia y así me fue gustando un poco, ¿verdad? Pero después con el paso del tiempo empecé a cruzarme con libros. Un tío mío a los, creo que 12 años más o menos, 11 años por ahí, me regaló algunos libros de historia
como para jóvenes, ¿verdad? Con muchas ilustraciones y eso, pero con muchos datos históricos sobre los aztecas, los griegos, los egipcios, y me gustó mucho. Entonces ahí me fue picando más el bicho y después mi papá tiene una biblioteca particular, ¿verdad? Su colección de libros y me puse a hurgar, ¿verdad? A ver qué es lo que tiene papá acá dentro de todos estos libros. Y empecé a encontrar libros de historia, de la Guerra de la Triple Alianza. Ahí me crucé con las memorias del coronel Juan Crisóstomo Centurión, que escribió las memorias más completas que haya escrito un paraguayo sobre la guerra. Y también otros libros de historia. Entonces ahí ya fue inevitable. A partir de ahí ya me despertó una pasión muy fuerte por la historia. Yo también ya empecé a buscar más cosas por fuera. Empecé ya a comprar libros en diferentes librerías. Una vez que me empecé a meter al internet, en esa época estábamos todavía con el Orkut, ¿verdad? Todavía acá no se usaba Facebook y todo eso. Orgo, sí. Se va a acordar mucha gente del Orkut. Y en el Orkut empecé a cruzarme con gente que también compartía esa misma pasión. Nos cruzábamos siempre los mismos en todos los foros de Guerra del Paraguay, no, Guerra de la Triple Alianza, Guerra del Paraguay era uno donde había brasileros también, después Historia del Paraguay. Y en todos esos grupos siempre nos cruzábamos los mismos, entonces nos empezamos a conocer. Eh, de ahí, de ese grupo de gente que se conoció en esos foros, nació la asociación que yo sé que vos conocés y también mucha gente conocerá, que es la Asociación Cultural Manuara. Sí, sí. De ahí nace, esa es el génesis de esa asociación. Eh, y bueno, y ahí ya empezamos a hacer viajes al interior y yo también me meto en algún momento a la carrera y bueno, ahí ya es inevitable, ¿verdad? Entonces después también ya empezamos a trabajar con eso, escribir libros y ahí más o menos viene todo este asunto. O sea, desde chico los tuviste, pero ¿cómo viste el nivel de enseñanza? Bueno, vos, o sea, tu escolaridad hiciste en Asunción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo viste el nivel de enseñanza acerca, o sea, no en general, sino específicamente en la materia de historia? Creo que era historia y geografía, era la materia que se tenía. ¿Cómo viste, verdad? ¿Le viste flojo o Sí, difícil? y el tema es que es una lotería, este tema, porque depende del profesor que te toca. A veces tener la suerte que te toca un profesor muy interesante, que está bastante bien imbuido del tema, pero muchas otras veces no. Entonces, en mi experiencia, hay algunos, por ahí algún que otro profesor que lo logró un poco mejor, pero en general bastante flojo. No se ve a veces un dominio del tema, ves que algunos profesores repiten muchos mitos y cosas que a mí me pasaba, especialmente ya más en la secundaria, que yo le escuchaba dando su clase al profesor y yo me daba cuenta de que el profesor decía cosas que eran incorrectas. Y no le discutía tanto un poco por tímido y también porque a los profesores luego no les gusta mucho eso de que el profesor, el alumno le quiera corregir. Pero sí, bastante flojo en general, lamentablemente. Y también está otro mal, es que eh, muchas veces no se llega bien al alumno, ¿verdad? O sea, a mí vos me hablas de historia y yo ya estoy prendido, pero la mayoría de la gente necesita un refuerzo y le parece aburrida la historia, ¿verdad? Entonces la enseñanza que hay hoy en escuelas y colegios hace que la gente salga con esta noción de que la historia es aburrida y no le gusta tanto. Pero en mi experiencia veo que cuando se sabe llegar un poquito mejor y se pule un poco la manera de hablar a la gente de historia, hay un interés, ¿verdad? Entonces, eh, hay mucho potencial para desarrollar con temas históricos, pero el sistema educativo está muy flojo todavía con eso. O sea, para vos, para mí, al menos yo, el programa actual y cosa que me tocó alguna que otra vez estar como reemplazante en un colegio, en el interior. Yo estudié en el interior, por eso
yo que tuve la oportunidad de seguir una carrera universitaria, vine acá a Asunción y muchas cosas me sorprendieron, ¿verdad? El nivel de educación que en algunas que otras materias, en especial historia, a mí me sorprendió. Porque, sí, porque esto nunca me enseñaron a mí en el colegio, ¿verdad? Y, o sea, no es que yo quiera desplazarla hacia a la gente que le gusta mucho la matemática, pero hasta ahora me pregunto todavía eh, en dónde yo puedo usar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Verdad? Y, o sea, creo que no está mal para la gente que estudia a lo mejor, que hace cálculo, ingeniería, arquitectura o lo que sea, otra carrera, pero creo que nuestro sistema educativo le falta una reforma demasiado grande y más ahora que se viene todo lo digital. Y no solamente me estoy refiriendo a los colegios, sino también en las mismas universidades. Eh, por eso, a mi parecer, lo más creo que falta dar más énfasis en algunas que otras materias y no tener, qué sé yo, había años en el colegio que a mí me tocó tener más de 20 materias. Y había materias que nada, o sea, yo porque yo estuve en el técnico eh, y había, qué sé yo, formación ética y ciudadana. Ponele. Eso fácilmente vos podías incluir o juntar con otra materia que era, qué sé yo, o con psicología, o ver la forma de unir con antropología, o no sé, o sea, por decir, y no ir tanto por las ramas, sino centrarnos, centrarnos en una materia que pueda servirle al estudiante, al alumno al salir. Por ejemplo, a nosotros de leyes, por ejemplo, hasta donde yo sé, casi ningún colegio tiene como materia eh, leyes y nuestra vida se basa a base de leyes. O sea, nosotros salimos prácticamente y vos si estás en un juicio, ellos te dicen, vos no podés no saber tus derechos, te dicen, ¿verdad? Pero nadie me enseñó. Además, uno tiene que ser autodidacta. Sí, totalmente. Para mí es importantísimo que haya, llamarle como quiera la materia, civismo, formación cívica, qué sé yo, pero sí que la gente salga, especialmente en esos últimos años del bachillerato, que tenga una noción más clara de cómo funciona el país, el Estado, las diferentes instituciones. Yo noto, por ejemplo, que entre los más jóvenes, y no solamente los más jóvenes, en general, muchas veces no se distingue, por ejemplo, entre las competencias y deberes del municipio y el gobierno central, las gobernaciones. Eso, por ejemplo, no se maneja muy bien. Eh, y claro, cuestiones básicas de lo que son las leyes, ¿verdad? Obviamente no te vas a chupar todas las leyes, ¿verdad? Que son innumerables, pero sí algunas cuestiones básicas, derechos básicos, e incluso le agregaría algunas cuestiones más cotidianas, ¿verdad? Que no te enseñan en el colegio y después vos tenés que salir a aprender por tu cuenta, ¿verdad? Qué sé yo, cuestiones impositivas, tema de IVA, factura, eh, cómo hacer algunas cuestiones así muy básicas, ¿verdad? Trámites que vos no sabes, ¿verdad? Y por ahí te enseñan muchas otras cosas que no digo que no sean útiles, pero a veces vos ni sabes para qué aprendes o si vas a usar, como el ejemplo que vos diste, ¿verdad? Yo también suelo decir que a mí me costaba un poco factoreo cuando estaba en el colegio. Y no me gustaba y no Factor me común. parecía, todo ese factoreo me parecía muy raro y no entendía luego para qué era. Claro que tiene eso su utilidad, ¿verdad? Pero yo nunca le saqué el jugo porque no me funcionaba para lo que yo hago y no entendía. Nadie lo me explicó bien para qué era. En cambio, cuando vos entendés para qué es algo, ahí te es más fácil, le pones también más garra, ¿verdad? Y ese tipo de cosas no se hace, ¿verdad? Yo, resumiendo un poco, soy de la visión de que se tiene que hacer un plan común durante toda la primaria y pues en esos últimos años de la secundaria, del bachillerato, tenés que tratar de especializar lo más posible la enseñanza, ¿verdad? Porque no todos vamos a hacer lo mismo en la vida y no todos necesitamos exactamente los mismos conocimientos. Entonces hay que especializar más.
algo de eso se hace, justamente dividiendo en bachillerato, ¿verdad? Que técnico, que ciencias sociales, ciencia técnica, pero me parece que falta mucho más ahí, ¿verdad? Es un tema difícil, supongo que va a ser más difícil todavía en algunos lugares del interior, ¿verdad? Si vos tenés una escuela chiquita, por ahí es difícil tener varios bachilleratos con diferentes profesores para partir a una cantidad chica de alumnos, ¿verdad? Mil desafíos ahí, pero idealmente me parece que debería ser así. O sea, y empezando nomás, también es la preparación de los docentes. O sea, ¿qué nivel de preparación tienen los docentes? ¿Y cuáles son los materiales que le está proveyendo el Ministerio de Educación? Por eso te digo, a mí, en mi caso, me tocó estar en un colegio eh, como reemplazante, ¿verdad? En algunas que otras materias a nivel social, sociología, materia específica. Y los materiales que tenían de ella eran muy pobres. O sea, te digo, por eso era o yo ir a contarle más o menos mis perspectivas o guiarme por el material que te daba la profesora o ya inventar la clase. O sea, también para mí es mucho, tiene mucho que ver también, así como dijiste, depende de la suerte de cada uno el nivel de preparación de los docentes. O a lo mejor el docente puede saber mucho, pero no te transmite eso también, que hay cosas que pasan mucho. En- no solo en los colegios, sino en las universidades también. Sí, ese es un factor fundamental, la formación docente. Eh, en ciencias sociales y en historia, justamente el problema es, uno de los problemas es que no hay suficientes docentes que están especializados, digamos, en eso, ¿verdad? Porque normalmente los profesores de historia son así, tu profesor de historia puede ser tu profesor de un montón de otras cosas también, ¿verdad? Por ahí viene de otro lado y como que es un profesor comodín, ¿verdad? De hecho, que gente luego que hace la carrera de historia es muy poca, o sea, vos necesitas miles de docentes y en la carrera de historia tenés así contar con los dedos de la mano la gente que hay, ¿verdad? Pero aparte otra vez de eso, tenemos una deficiencia en la formación porque de mi experiencia al menos, la formación dentro de la universidad deja muchísimo que desear. E incluso me atrevo a decir, y no sé, por acá me vas a meter en quilombo de israelía, pero voy a No, decir, no, habla, acá nadie te censura. sea libre. Libre, lo que sea. Bueno, con la autorización del anfitrión voy a decir entonces, ahora me animo a decir que hoy en día, como está planteada la enseñanza histórica en la universidad, eh, no hay nada que aprendas en la facultad que no puedas aprender afuera. Así de fuerte. Por ahí te puede servir algunas orientaciones, te toca la suerte de tener algún profesor también muy interesante que te pueda aportar algo, pero en general no hay nada que puedas aprender adentro que no puedas aprender afuera. De hecho, afuera eh, hay mucho más que ver, porque en la facultad, vos conocés la facultad de filosofía de la UNALIAS, y vos sabés que Sí. ahí el horario oficial, ¿verdad? Cuando estamos en tiempos normales, fuera de apocalipsis pandémico y todo eso, el horario es de 6 a 10, UAU. Pero casi siempre sabemos que las clases empiezan después de las 6 y que nunca terminan a las 10, ¿verdad? Entonces vos tenés ahí con suerte, tenés unas 3 horas, muchas veces menos de clase, que es poco. Y después, sabes también que se suspenden las clases por cualquier cosa, hay partidos, se suspende, hay lluvia, se suspende, hay, ¿verdad? Y las clases van de marzo a cuándo, hasta octubre máximo. Entonces, tenés pocas clases y también como un problema también es que como es una facultad, ¿verdad? No esa facultad, la universidad en general luego tiene esta situación de que en Paraguay el estudiante también es trabajador. En Estados Unidos el estudiante es estudiante por varios años, ¿verdad? Y después se va al mundo laboral. Acá el estudiante es también trabajador, por lo general, entonces tampoco le puedes exigir muchas veces lo ideal. Entonces nos manejamos mucho con pequeñas fotocopias, ¿verdad? Exámenes más sencillitos, programas más limitados, y así estamos, ¿verdad? En cambio,
lo que uno tendría que hacer en realidad es leer un montón de libros, de trabajos, tiene que hacer también trabajo de archivo, y todo eso se hace muy, muy al mínimo. Entonces vos tenés que no tenés suficientes docentes entrenados en historia, ¿verdad? Específicamente en historia, y entre los que están, a veces están estas deficiencias, ¿verdad? Que en la facultad tampoco te dan tanto como te deberían dar. Y de ahí entonces nos vamos a formar a los chicos y chicas en los colegios y se replica otra vez todo eso. Entonces, está un poco duro el panorama, hay mucho trabajo por hacer ahí. Ya que tocamos el tema de la facultad aquí, que te quería preguntar específicamente, como que estamos hablando de la Facultad de Filosofía de la UNA, ¿es así como se dice tanto una facultad de zurdos? ¿Viste? Como también se le tilda a la gente de derecho, ya sea no una, sino, no, este es una seccional de Colorado, este es una seccional de zurdos. ¿Es así como dice la gente o cómo vos ves o hasta qué punto se politizan las universidades? Yo te diría un poco, pero no tanto como se cree, porque es cierto que el filosofía tiene una tradición de tener más gente de militancia de izquierda, digamos, ¿verdad? Pero ese no es el promedio del estudiante. El estudiante promedio está en otra cosa, está más hacia el medio, digamos, ¿verdad? Pero pasa que el estudiante promedio es menos ruidoso, ¿verdad? El estudiante promedio está ese con sus cosas, nomás sus clases, o por ahí tiene un torneito de fútbol ahí dentro de la facultad también, está un poco más en eso, y la gente de afuera no ve lo que hace esta gente, que es la mayoría, ¿verdad? Pero cuando, qué sé yo, se hacen manifestaciones, se lanzan comunicados, o se hacen cosas así más ruidosas, ahí sí le ve a gente que por ahí tiene más ese perfil, ¿verdad? Muy de izquierda, pero no es el denominador común, según lo que yo pude vivir ahí, la gente que conocí, etcétera. Pero recordando más, Enrique, vos tuviste, o sea, tuviste en un movimiento, creo que era UPU, ¿verdad? Eh, UP, sí, UPU, UPU que era, no Unión recuerdo, Progresista Universitaria. Universitario Universitario. Que estuviste en una etapa, yo no sé, ¿vos en qué año ingresaste? ¿2008, 2009? No, del 10. 2010. Sí, Bueno, pero antes de eso, a dos decanos o decana se le destituyó se en le la echó. facultad, se le echó. Y gracias a las manifestaciones de los estudiantes, ¿cómo vi? O sea, la última decana destituida fue Angélica, María Angélica, sí. María Angélica González del González Escano, del creo. Escano. Sí, Mm. exactamente. Pero, ¿cómo viste esa destitución? Creo que se pasó todo lo de una no te calles, lo de Froilán, ya se le involucró también al senador Calega Laverna. Pero yo recuerdo ver a mucha gente cercana al senador Colorado, Juan Carlos Galaverna, que se iban a la facultad. Sea, era un nivel para mí se politizó demasiado. No sé si siempre nomás lo fue así, yo nomás recién me di cuenta, como que me tocó más de cerca, eh, pero, pero no sé si siempre fue así. Del periodo que yo conozco más, lo que yo sé y te puedo hablar mejor, es que hubo una contienda muy fuerte dentro de Filosofía una, porque cuando Lugo estaba en el poder, el PMAS estaba en su punto más alto. El PMAS estaba fuerte, tenía también una militancia muy dura que trabajaba en los ministerios que tenía el PMAS, que era de la Juventud y de Emergencia, la Secretaría de Emergencia Nacional. Entonces tenía una militancia muy dura que casi trabajaba luego como su trabajo era el partido, y estaba muy fuerte el PMAS. Entonces hubo también como una reacción de parte del coloradismo de no podemos dejar que estos zurdos pemasistas tengan filosofía una. Entonces desde derecho una se armó toda una movida de gente que se trasladó a filosofía y empezó a competir ahí, armaron un movimiento que oficialmente no era Colorado, pero era básicamente Colorado. Y entonces la disputa fue muy fuerte ahí, ¿verdad? Entre premasistas y colorados. Y lo que nosotros quisimos en su momento es entrar a romper eso, ¿verdad?
ni pemasistas ni colorados, somos estudiantes, ¿verdad? Entonces sacar un poco las banderas partidarias de la universidad, que de hecho por estatuto de la universidad está prohibido hacer actividades partidarias, ¿verdad? Obviamente cada uno puede tener su partido, ideología, etcétera, etcétera, pero no le metas a tu partido dentro de la universidad. Más o menos esa fue la propuesta nuestra, ¿verdad? Que tuvo mucho acompañamiento, ¿verdad? De hecho, que es lo que yo siento que vino después y también por lo que me cuentan, ahora bajó muchísimo eso, ¿verdad? Antes era normal que había luego una coordinadora colorada de filosofía, y por el otro lado también te ponían banderas del Che y eso en los cursillos, como en los exámenes simulacros de inglés, no me acuerdo. Eso, por ejemplo, hoy es impensable, ¿verdad? Se respeta mucho más el principio de que dejar tu partido afuera, ¿verdad? Ya acá somos estudiantes. ¿Y cómo viste lo de Froilán? O sea, la destitución de Froilán, se hablaba mucho de, en ese entonces, Enrique Baqueta, senador, también se lo veía mucho con ellos. También Juan Carlos Galaverna, de ahí que yo tomo, mucha gente que se lo veía mucho alrededor también estaban en las universidades y hasta que Froilán renuncia. Creo que llegó a renunciarle, ¿verdad? ¿O se le echó? Creo que Si mal, después de la toma de la universidad, creo que se le echó. No recuerdo o bien. sea, según recuerdo, renunció. Si mal no recuerdo, renunció. Y renunciaron también muchos decanos, ¿verdad? O sea, la María Angélica de Filosofía renunció. No, eh, a María Angélica, creo que ella fue imputada. O sea, creo que tuvo dos casos por, creo que era cobro indebido de algunas materias que supuestamente ella cobraba. Eso está publicado Ujú. ahí en algunas materias. Creo que ella es licenciada en matemáticas, si mal Sí, no recuerdo. sí, sí. Y tenía algunas materias figuraba como docente y prácticamente ya no estaba, ya En supuestamente, arquitectura, parece. no recuerdo bien, Porque pero ella enseñaba en arquitectura también, mientras era decana en filo. Wow. enseñaba, entre Mm. comillas. Y por cierto, el decano en ese entonces que aspiraba a subir como rector, no recuerdo que después se candidató como el decano del pelo largo, que se Ricardo candidató Meyer. Ricardo Meyer, él que era uno de los que apuntaba más a ser rector de la universidad y justo estábamos en plena campaña Municipal. municipal. Y a él le ofrecieron, no recuerdo por qué partido, creo que el cargo Por el Frente Guasuso fue él. frente a su propia misma. O Sí. sea, Sí, a por simple el Frente vista, fue. no tenía ni posibilidad. Fue una jugada política, no sé de qué lado. Lo que sí que él se fue, no sé si fue para desviar más o menos su atención, no quería luego ser rector o porque cuando eso era Mario Ferreiro y no recuerdo quién, Arnaldo Sí, Samaniego. Samaniego, con el tractorcito amarillo. Mm. Y bueno, eh, ganó, ganó Ferreiro y así le fue. Sí, Eh, no, para mí esa fue una gran macana que hizo Meyer, ¿verdad? Teniendo la posibilidad de pelear por el rectorado, se fue ahí a desperdiciar todo eso en una candidatura testimonial ahí. sí, pero siempre pues está el que divide los votos, ¿verdad? Es que ya la gente sabe que Mm. no va a ganar, como era Lino Oviedo en su momento. La última elección, Lino Oviedo era candidato. ¿No te acuerdas? Eh, Antes de eso, el siguiente fatal. sí, y en el Que, 2008 le dividió los votos a los colorados. claro, y yo recuerdo, no, me estoy acordando más lo de Lino Oviedo, que él creo que una semana o 2 semanas antes tuvo una entrevista en CNN. Y CNN ya estaba promocionando esa entrevista. Y decía, bueno, el tal fecha va a salir. Y antes que salga la entrevista, pasa lo del accidente. Que, Mm. y muere, ¿verdad? Lo que sí, yo cuando eso trabajaba en una radio, estaba como productor en radio Aspen, FM. En ese entonces estaba en un programa periodístico. Y en ese programa nos tocó
estar con uno de los colaboradores cercanos de Lino Viedo, creo que era su mano derecha, no recuerdo ahora el nombre, pero según él dijo que fue que a Lino Viedo le mataron, que no fue un accidente. Bueno, eso es lo que sostiene, ¿verdad? La gente cercana a él. Pero vamos a ir hablando todo ya más adelante, ¿verdad? Eh, todo lo que fue el marzo paraguayo también. De paso, como te comenté, estuve leyendo un poco lo que era Reflexiópolis, que es tu blog. ¿Hace cuánto estás escribiendo ahí? Ese blog ya empecé hace rato. El primer artículo escribí hacia finales del 2014, por ahí. Hace un tiempito ya. Hace un tiempo ya. Y últimamente le dejé un poquito abandonado, pero tengo la intención de volver a darle más periodicidad a los De, artículos. de hecho, que acá abajo en el canal de YouTube vamos a poner los enlaces de tus redes sociales. También tenés un canal de YouTube, vi que subiste algunos que otro video. Y tu última conversación con Fabián Chamorro también. Eh, Así es. Sí, ahora estoy experimentando con esto de las transmisiones en vivo, con una herramienta que te comenté también fuera de cámara, esta Restream se llama, y te permite transmitir en vivo en YouTube, Twitter, Facebook. Entonces estoy jugando un poquito con eso, ¿verdad? Y siempre que yo haga esas transmisiones en vivo, seguro puede haber gente interesada, pero que no pudo ver el vivo. Entonces va a queda también la grabación en mi canal de YouTube y en mis redes, ¿verdad? Entonces pueden seguir también por ahí. Excelente, muy, muy bueno. Muy, muy educativo. Más allá de que siempre están los pros y los contras, que No, es inevitable. es inevitable. Los pro mariscal, los que se pegan en el pecho, lo que pasó en estos días. Recordemos que estamos en el mes de marzo. Eh, Se recordó el Día de los Héroes hace poco. Vamos a hablar también, tocar un poco el tema de eso. De un personaje bastante polémico. Y porque hay que recordar que el Mariscal López, después de la guerra, él creo que era tildado como traidor de la patria. Oficialmente salió un decreto que Oficialmente. la expresión era que se lo declaraba traidor a la patria y enemigo del género humano. Así bien fuerte luego la frase. Eso fue apenas terminó la guerra, nomás, ¿verdad? Sí, un poco antes incluso, porque Un poco antes. mientras él seguía rumbo a Cerro Corá, en 1869, los brasileños capturaron Asunción y entonces los aliados pusieron un gobierno paraguayo, o sea, formado por paraguayos, pero ellos pusieron el gobierno. Y ese gobierno, que se conoce como el triunvirato, le saca ese decreto que le declara traidor y enemigo del género humano, y ese decreto recién se deroga en 1936. Entonces, durante más de 60 años, oficialmente desde el Estado paraguayo, López estaba declarado como traidor. Muchísimos años. O sea, en el 36 creo que estuvo Franco como presidente. Rafael Franco, sí, Después creo que asumió Paiva, ¿verdad? Si mal no recuerdo. así mismo, Feliz Paiva. Bueno, pero así es. vamos un poco, vamos a retroceder en nuestra historia un poco más. ah, de cómo vos lo viste. A vos también, a mí me tocó participar en alguno que otro. Yo fui como extra colaborador en el 14 y 15 de mayo, lo que se solía hacer en el centro de Asunción. Cierto, Muy cierto. buena experiencia. Alguno que otra vez me tocó gritar ahí, viva el Paraguay, con un traje que me prestaron. Pero, ¿cómo fue aquella independencia? ¿Cómo se organizaron? Eh, Hay que recordar que la mayoría eran jóvenes. Creo que el más viejo era Francia. Sí, que estaban sus 40 y piquitos. Sí. Después Casi todos tenían 20 y pico, Yegro estaba 30, 31, más o menos mi edad tenía Yegros, y después Caballero y demás estaban todos por los 24, 25, por ahí no. y uno de los, recuerdo que en uno de los libros leí que cuando creo que Francia, no sé si se enojó con alguien, lo que sí que donde dice nomás el famoso, se enojó y se retiró a su estancia en Ibirá. Creo que Uh -huh. hacia la actual, hacia Trinidad, ¿verdad? Cerca del Botánico. Así mismo. ¿Y Sí, qué fue lo que pasó cuando eso? ¿Por qué ellos se están armando? ¿A él no le gustó? ¿A algo no le gustó a, o se peleó con alguien?
había varias disputas. Una de ellas es que al comienzo, y esta es una parte muy omitida o guardada un poco debajo de la alfombra en la historia paraguaya, es que al comienzo, cuando se da la independencia, Paraguay todavía, o sea, sus líderes, ¿verdad? Entre los próceres, se pensaba en la posibilidad de que haya una gran unión de todas las provincias, así como hizo Estados Unidos, que se unieron Nueva York, Georgia, Massachusetts para formar los Estados Unidos. En Brasil, todavía no en ese momento, pero más tarde en Brasil se unieron todas las colonias portuguesas, ¿verdad? En México se unieron todas las provincias de lo que era el virreinato de Nueva España. Entonces, desde Buenos Aires se planteó hacer también una unión de todas las provincias del Virreinato del Río de la Plata, en vez de que cada uno se vaya por su cabeza. Y al gobierno paraguayo le sedujo algo de esa idea al comienzo. Entonces, Paraguay se gobernaba a sí mismo, pero se había comprometido a mandar diputados a un congreso de las provincias para discutir la unión. Y según lo que sabemos, varios de los próceres veían con buenos ojos eso, ¿verdad? De la Mora, Yegros en algún momento, entre otros. Y Francia era más de separarle a la provincia de las demás. Entonces estaba esa puja, ¿verdad? Francia era más antiporteño. Y después otras riñas también internas de poder que había entre los miembros de la Junta Superior, ¿verdad? La Junta Superior Gobernativa, que le tenía 5, ¿verdad? El presidente de la Junta era Yegros, después estaba el doctor Francia, Fernando de la Mora, Pedro Juan Caballero y Francisco Javier Bogarín, que se le echó pronto. El gran rival ahí de Francia era Fernando de la Mora. Y Francia maquinó ahí, hizo su juego de tronos y le hizo sacar también a Fernando de la Mora. Y ahí se disuelve la Junta y se forma un nuevo gobierno que es solamente entre Yegros y Francia. Ahora cada uno era cónsul, copiando un poco de esta figura romana del cónsul. ¿Verdad? Los romanos antes tenían emperadores, tenían cónsules. Entonces Paraguay también tuvo sus cónsules que fueron Yegros y Francia por un año más o menos. Entonces, antes de que pase todo eso, lo que hacía Francia, cuando no estaba de acuerdo con algo, hacía ese show, entre comillas, ¿verdad? Iba a su quinta, ¿verdad? Y hacia la zona de Trinidad, que recordemos era las afueras de la ciudad, ¿verdad? Está lejos de eso de la ciudad. Hoy nomás creció Asunción y ya está bien dentro de la ciudad. Eh, Como que se hacía de rogar, ¿verdad? Le mandaban notas, le decían, vení, nada, te necesitábamos, doctor, ¿verdad? No con esas palabras, pero más o menos ese es el espíritu. Y Francia eventualmente, después de un tiempo, volvía, pero cada vez que volvía, como que pedía que le vayan cediendo cosas, le acepten cosas, ¿verdad? Entonces, ese era el ida y vuelta que hacía el doctor Francia y que a él le salió bien, ¿verdad? Porque siendo un tipo que al comienzo de la revolución no tenía plata, no tenía mando de tropas, no era tampoco así de una gran familia distinguida del Paraguay, ¿verdad? Eh, era un abogado medio intelectual que tenía su buena reputación, pero hasta ahí. Frente a gente como los yegros, que los yegros tenían mando de tropa, tenían tierras, tenían plata, tenían más influencia y al final Francia les desplaza todo y se hace con el poder absoluto, ¿verdad? Así que ese juego de cintura que él hizo, a él le salió bastante bien. Sí, o sea, de hecho que o sea, se comenta también en algunos que otros libros que la intención de Argentina era en todo momento, siempre fue eso, así que en todo momento Argentina quería que a Paraguay como una provincia más. Sí, yo siempre hago la analogía con Taiwán. Hoy Taiwán en los hechos es independiente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos embajada de Taiwán, tenemos relaciones con Taiwán, Taiwán tiene su gobierno, tiene su bandera, se maneja por su cuenta, pero hay una cosa rara ahí de que no se declara oficial y formalmente independiente, porque China dice que no hay dos Chinas, hay una sola China y Taiwán forma parte de esa China. Y le hacen un jaque a los taiwaneses, entonces los taiwaneses tienen el miedo de que si ellos declaran formalmente la independencia, China les puede invadir o hacer algo. Entonces hay como un acuerdo tácito ahí de, bueno, Taiwán no se declara independiente,
oficialmente, pero extraoficialmente vamos a dejarle que se manejen ahí por su cuenta mientras tanto. Algo así, con las diferencias que puedan haber, ocurría con Paraguay y Argentina en esos primeros 40 años de independencia. Paraguay no declara formalmente su independencia. Paraguay no tiene un documento como la Declaración de Independencia de Estados Unidos del 4 de julio que ellos tanto celebran. Paraguay no tiene eso. Recién con Carlos Antonio López, en la década de 1840, es que se llama un congreso, y ese congreso el 25 de noviembre saca lo que se conoció como el Acta Solemne de Independencia. Y esa es nuestra declaración de independencia, era más de 30 años después del 15 de mayo de 1811. Eh, entonces, Paraguay no declaraba oficialmente su independencia, pero en la práctica era independiente. Y Argentina, o sea, primero Buenos Aires, ¿verdad? Porque Argentina tardó unos añitos en convertirse en Argentina. Primero Buenos Aires y después Argentina. Como que aceptan eso de, bueno, manejate por tu cuenta, pero no declares tu independencia oficialmente. Cuando Carlos Antonio López hace eso, ahí se va calentando la cosa con Argentina, y gracias a que cae el gobierno argentino, ¿verdad? El dictador Juan Manuel de Rosas, hay un cambio de gobierno, y ahí en 1852 Argentina reconoce la independencia paraguaya, ¿verdad? Entonces, entre que Argentina dice que Paraguay es una provincia rebelde y que Paraguay es una república independiente, pasan 41 años. O sea que Argentina es el último país en reconocer nuestra independencia. Sí, o sea, algunos tardamos más, ¿verdad? Pero ese era el reconocimiento clave. Porque lo que yo siempre digo, y a veces le suena así un poco raro a algunas personas, pero es así tal cual, es que Paraguay, antes que independizarse de España, se independizó de Argentina. Porque si vos te pones a pensar, ¿qué batallas tuvimos los paraguayos con los españoles? Ninguna batalla. Tuvimos dos batallas en ese periodo que fueron Paraguarí y Tacuarí, y fueron batallas contra los porteños, no fueron batallas contra los españoles. Las batallas de la independencia contra los españoles se dieron en Montevideo, algunas partes de Argentina, en Chile, Perú, Venezuela, un poco en Bolivia también. En Paraguay no hubo batallas de la independencia. Lo que sí hubo fue 40 años de tensión y una especie de guerra fría entre Paraguay y Argentina, ¿verdad? Entonces, cuando la mayoría de los países no le reconocían a Paraguay para no quemar con Argentina, ¿verdad? Si vos tenés que elegir con quién querés estar bien, con Paraguay, que es un país chiquitito, o con Argentina, que es bastante más grande, le elegís a Argentina. Así como hoy casi todos los países le reconocen a China y no a Taiwán, ¿verdad? Paraguay es el único que le reconoce a Taiwán en Sudamérica. Eh, entonces, cuando Argentina finalmente agarra y dice, sí, aceptamos que Paraguay es un país independiente, entonces ahí le siguen el resto de reconocimientos del resto del mundo, que dice, ah, bueno, Paraguay es independiente, ¿verdad? Total, ya esto no nos va a hacer problema con Argentina. ¿Y cómo fue? O sea, bueno, nos independizamos después, nuestro primer presidente, o no sé si tenía el cargo de presidente, luego ya era Francia. Eh, El primero en tener el cargo de presidente, o sea, con ese título, es Carlos Antonio López después de Francia, ¿verdad? Muchas veces se le llama a Francia como presidente, ¿verdad? Porque tiene un rol más o menos similar, ¿verdad? O sea, era el jefe de Estado, pero el título oficial de Francia era Supremo Dictador. No es algo que se le dice despectivamente, ¿verdad? Hoy, normalmente cuando tenemos un líder autoritario, decimos que es un dictador. En esa época, su título oficial que él luego se mandó poner es de Supremo Dictador. Y Carlos Antonio López es el primer presidente, o sea, que lleva ese título de presidente. primer presidente. Y creo que, y por ende, el primer vicepresidente entonces fue Francisco Solano, No, hubo ¿o algunos no? antes. O, Carlos Antonio llegó a tener también alguno que otro, sí, pero no tenían mucha trascendencia, ¿verdad? ya. El que asume
Cuando iba a morir, Carlos Antonio López le deja a Francisco Solano como su sucesor provisorio, ¿verdad? O sea, se muere Carlos Antonio y mientras se elige el nuevo presidente, Francisco Solano iba a ser el presidente, ¿verdad? Se llama a un congreso y ese congreso le elige otra vez a Francisco Solano como el presidente oficial, ¿verdad? Claro, claro. Pero hablando un poco de lo que fue el gobierno de Francia, eh, porque creo que empezó él como, primero creo que fue dictador y después creo que en 1814 por ahí se puso como supremo dictador, si mal no recuerdo, pero él tuvo algún inconveniente con, creo que uno de ellos fue Pedro Juan Caballero, que, Finalmente, ¿quién? no, o sea, te decía que finalmente él tuvo problemas con todos los procesos. Sí, sí, con todos los próceres, Sí, pero él estuvo preso, Pedro Juan. sí, casi todos los próceres terminaron mal, cumpliendo un poco con esa frase que dice, la revolución se come a sus hijos, que pasa en muchas revoluciones, ¿verdad? La revolución cubana terminó matándole o exiliándole a muchos de los que participaron a favor de la revolución. La revolución francesa terminó cortándole la cabeza a muchos de los revolucionarios franceses. Y eso se replica en muchas revoluciones, ¿verdad? Hay mucha anarquía, disputas internas por el poder, etcétera. Entonces, suele pasar eso y pasó con la revolución paraguaya de independencia y también con las otras revoluciones de independencia de Sudamérica. Eh, entonces, Francia va ascendiendo en el poder. En 1813 se convierte en cónsul con Yegros, llegan a 1814 y ahí se plantea la dictadura. Y hay una competencia en el Congreso entre Yegros y Francia, gana Francia, se convierte en dictador temporal, primero temporal, ¿verdad? Que también copiándole a los romanos tenían esto de que cuando tenían una situación de emergencia, como por ejemplo podía ser una invasión o algo así, se decían suspendemos este tema a los cónsules y le damos todo el poder de la república a un solo individuo que va a ser dictador. Y resuelta esa crisis, entonces el dictador devuelve los poderes al Senado. Copiando un poquito eso, Francia se convierte en dictador temporal por 5 años. Pero 2 años después, en 1816, llama a otro congreso y pide que se le declare dictador perpetuo, ¿verdad? O sea, de por vida, Dictador perpetuo, sí. vitalicio. Sí, y entonces ahí él gobierna como dictador con todos los poderes hasta su muerte en 1840. Lo que pasa en el medio es que en 1820 se descubre una conspiración sobre la cual todavía hay así muchas sombras. No está 100% claro, pero la versión es que hubo una conspiración que fue descubierta a través de uno de los conspiradores que se confesó con un cura y el cura como que le obligó a confesar esto también frente a Francia. Y ahí en teoría pillaron que Yegro, Caballero y otros de los próceres estaban conspirando para matar a la Francia y quitarle el gobierno. Entonces ahí todos son arrestados y quedan en prisión. Yegros fusilado, cosa así muy fuerte, era muy escandalosa, porque Yegros en su momento fue el primer gran líder de la revolución. No, inclusive de eso Eh, se habla poco, o sea, o sea, todos le vemos así, fueron los próceres, pero nadie, muy poco sabe que Yegro fue fusilado por el mismo Francia. y es raro, pues es raro y por ahí medio incómodo para alguna gente, ¿verdad? Este tema de que nuestros héroes oficiales también se mataban entre ellos o se querían matar entre ellos, ¿verdad? Porque acá hacemos mucho esto de reivindicar, así nos enfocamos mucho en darle ese aura de heroísmo, ¿verdad? De hombre supremo a nuestro personaje histórico. Y entonces vos tenés, acá está nuestro héroe Francia, pero nuestro héroe Francia le mató a nuestro otro héroe que es Yegros. Y Yegros, en teoría, también le quería matar a nuestro otro héroe que era Francia. ¿Verdad? Entonces, te rompe un poco esa película, ¿verdad? De los héroes y los villanos, ¿verdad? Es como que vos veas una película y, no sé, Batman termine matándole a Superman, ¿verdad? A la pucha. Entonces, ¿quién es el héroe, verdad?
el que murió, el que ganó, o sea, raro que los dos sean héroes y se querían matar entre sí. Entonces hay un poco de eso, a veces en los discursos oficiales y eso es como que se aparta un poquito eso, pero es bien sabido que eso pasó, ¿verdad? Yegro fue fusilado y Pedro Juan Caballero, estando preso, se suicidó. Y ahí hay una leyenda que dice que él escribió con su sangre algo así como: sé que el suicidio es contrario a las leyes de Dios, pero no saciaré con mi sangre la sed de sangre del tirano de mi patria. Y recuerdo, Algo así, ¿verdad? justo te iba a preguntar eso, sí, qué hay de verdad con eso? O sea, ¿qué hay de cierto? O es una, porque imagínate escribir todo eso con tu sangre por la pared, te vas a morir Sí, desangrado. así mismo. Parece ser que la parte de leyenda ahí está en el hecho que escribió con su sangre. Agarra y se desangra, hay un chorro de sangre, el tipo está escribiendo, ahí como si nada. Eso es un poco, no un poco, bastante fantasioso, pero parece que dejó una nota, ¿verdad? Diciendo algo por el estilo, Ah, justificando ya. un poco su decisión. Sí, pero muy fuerte. ¿Cómo, o sea, cómo fue el final de algunos que otros próceres? Sí, Eh, y hubo más, porque después Mauricio José Troche, que fue uno de los, él era el comandante de la unidad de 33 soldados de Curuguaté que estaban apostados en Asunción cuando se hizo el golpe del 15 de mayo. Y él se sumó al golpe, ¿verdad? Por eso también es considerado uno de los próceres. Hay una ciudad, ¿verdad? De Mauricio José Troche. Él fue fusilado también, pero no en ese momento. Él fue fusilado hacia el final, ya el gobierno de Francia, medio raro es su caso, ¿verdad? Porque Francia le hace matar supuestamente por una cuestión así medio inmobiliaria, impositiva, de que tenía un terreno que no pagó bien el terreno, algo así, y la hace matar por eso, pero después le regala el terreno a su esposa, ¿verdad? O sea, demasiado nomás le quería matar al tipo. pero anteriormente, o sea, era prácticamente un hecho o una, prácticamente vos tenías una falta y en Paraguay ya, o sea, obviamente había el fusilamiento. Era como se consideraba prácticamente o solamente cuando era contra el Estado o en cualquier otro caso también se daba el fusilamiento. Y en teoría eran crímenes contra el Estado, pero solamente que quién Al, define que es un crimen contra el Estado, era la autoridad suprema. Entonces, sí, al menos los conocidos, o sea, que lo que más se habla, no sabemos en el ámbito penal cómo era en otro que otros casos. sí, el tema es que el líder supremo fue el que define quién lo que comete un crimen contra el Estado. Ahora, entonces, si yo soy el líder supremo, por ahí le puedo castigar a alguien que cometió un crimen contra el Estado, o por ahí puedo, no sé, no me gustó acá la conversación con Elías y digo, Elías atenta contra el Estado paraguayo y le fusilo a Elías, que no hizo nada. Entonces ahí está lo delicado del asunto. Y a veces ves que hay castigos por cuestiones así más puntuales, de gente que por ahí pudo haber conspirado o hecho algo, pero también ves otros casos de este Mauricio José Troche, por ejemplo, un caso que no se entiende muy bien, ¿verdad? Parece más algo personal. Después, más adelante, con Carlos Antonio López tenés que Carlos Antonio López le llegó a fusilar a un borracho en Encarnación. El borracho en Encarnación salió y, ¿sabes? Los perros Caure dicen cosas, ¿verdad? Y Caure por la calle dice, parece que le hinchó un centinela, ¿verdad? Algún sargento, algo por la calle, le dijo algo y se empezaron a putear y el borracho le dijo, pero esto luego no es tu culpa, esto es culpa de ese nuestro presidente Añatripón, ¿verdad? Que pone gente como vos a hacer estas cosas, algo así le dijo, ¿verdad? Para que luego fue detenido. Le llegó el chisme a Carlos Antonio López de que un borracho en Encarnación dijo Añatripón por el presidente. Tráiganle para acá, ¿verdad? Se fue detenido hasta Asunción y ahí se le hizo un proceso sumario y se le mandó fusilar. Y vos mirás, existe el documento, el documento que habla de ese proceso dice que
por puño y letra de Carlos Antonio López, ¿verdad? Él dice que se le fusile a fulano de tal por alta traición a la patria, ¿verdad? Entonces ahí tampoco la arbitrariedad, ¿verdad? Bueno, por traidor a la patria, pero ¿qué fue su traición a la patria? Dijo que López era Añatripón. Entonces ahí pasa también un poco de eso. Sí, pero creo que ya que estamos tocando el tema fusilamiento, el último fusilamiento en Paraguay creo que fue el caso Gastón Adín, Sí, el parricida de Villamorra. sí, y su compañero, su cómplice, ¿verdad? Que era Cipriano León, creo. Cipriano León, sí. Creo que era Cipriano León. el que cuidaba, creo que era una especie de capataz. Comentando cómo fue ese caso, Enrique, si te acordás. Hay un libro sobre eso que puedo recomendar, no me estoy acordando ahora el nombre, Creo que por escribieron dos ahí, abogados, ¿verdad? No, no sé si es sí, ese. sí, por ahí después te puedo ver y pones abajo, ¿verdad? En los comentarios, que ahí van a poder ver de manera más detallada. Lo que yo te puedo decir así a grandes rasgos es que estaba este muchacho, era un muchacho muy joven, prácticamente adolescente, que Gastón Garín, que era hijo de inmigrantes franceses, si mal no recuerdo, que estaba enamorado de una chica, pero sus padres veían con malos ojos esa relación. Entonces como que los padres le trancaron ahí su amor. Y entonces un poco, no un poco, muy frustrado por ese hecho, le toma mucho resentimiento a los padres y conspira ahí con uno que era como el cuidador, ¿verdad? Que era este Cipriano, para matarle a los papás. Y efectivamente le matan a los padres y eso genera después todo un escándalo en la sociedad y por presión del público se les fusila a los dos, a pesar de que era una práctica que ya estaba en desuso, ¿verdad? O sea, ya no era más común esto de fusilar a los presos por algún crimen, pero era tanta la indignación, ¿verdad? Que bueno, íbamos a una excepción y a esto sí vamos a fusilarle porque eh, no se puede hacer otra cosa, ¿verdad? Hay demasiada presión del público, es muy escandaloso este caso. Y ese fue el último fusilado oficialmente al menos en tiempos de paz, ¿verdad? Por una causa criminal. Después tenés algunos fusilamientos a desertores en la guerra del Chaco. ¿Verdad? Ley de guerra es, si vos dejas tu puesto, se te puede fusilar. Ahí hubo algunos fusilamientos en la guerra del Chaco. Y bueno, y después también durante las dictaduras, ¿verdad? Tipo de Stroessner, que también hubo ejecuciones, pero estas fueron ejecuciones extrajudiciales. ¿Verdad? Entonces, las últimas dos ejecuciones oficiales por una causa criminal en tiempos de paz fueron las ejecuciones de Gastón Gadín y su cómplice Cipriano León. Creo que fue en 1917, si mal no recuerdo. Sí, sí. Eh, sí, incluso yo creo que el canal Discovery llegó a hacer, a promocionar, al menos yo vi la promoción de ese caso, en, no sé si era Discovery o History Channel, pero nunca llegué a ver el capítulo. O sea, no, no sé si se llegó a emitir o no. Sí, yo llegué a ver una publicación en redes, creo que era History Channel y estaba ahí como no sé, una imagen o algo así, ¿verdad? Pero así el capítulo no sé si salió, yo no vi. Incluso ahí está la foto, o sea, está la foto de minutos antes, o sea, segundos antes de ellos ser fusilados de un periódico Sí, local. Eh, si buscan en internet el caso Gastón Gatín, googleen y van a encontrar del el muchacho de Gastón Gadín con Cipriano León. Gastón Gadín creo que tenía 17 años cuando fue por ahí, fusilado. sí, adolescente era. En- en- y el lugar creo que fue ahí en el centro, cerca del puerto de Asunción más o menos. Si mal no recuerdo. Eh, Este voy a ver, no me estoy acordando bien. si Me mal no viene recuerdo, pero también, ahí puede ser. creo que había unos cuantos marinos alrededor. Pero, Sí, pero había algo de público, o sea, sí, había, era una especie de un espectáculo público. espectáculo público. Y Sí. saliendo mal todo lo que es fusilamiento, uno de los, volviendo a Francia, uno de los primeros, una de las primeras órdenes de Francia fue
fue la prohibición de los españoles que se casen entre españoles, ¿verdad? ¿O cómo fue eso? Sí, la prohibición de que los españoles se casen con blancas. Con Blanca. Sí. O sea, básicamente era prohibible casarse porque en esa época, porque era una sociedad muy racista también, no solo en Paraguay, en el mundo, eh, que un español o un blanco nomás se case con una negra o con una indígena era impensable. ¿Verdad? Entonces, prácticamente le prohíben que se casen, al prohibirle casarse con blancas. Y ahí, al parecer, un poco la intención era desarmar también el poder económico español, porque los españoles eran los que tenían más plata normalmente, ¿verdad? Por muchos años ellos manejaban el comercio, ¿verdad? Tenían más patrimonio y se quedaba en ese mismo sector siempre, porque yo español le casaba a mi hija con tu hijo español y entonces al morir nosotros nuestras fortunas se quedan ahí en nuestros descendientes que se casaban entre ellos, ¿verdad? Entonces se mantienen unificadas la fortuna, ¿verdad? En cambio vos le prohibís que se casen y legalmente vos no podés heredar si es que no estás casado, ¿verdad? Oficialmente, ¿verdad? Con toda la ley. Entonces le desarman también un poco económicamente con eso. Eso lo hizo Francia cuando era cónsul con Yegros, o sea que Yegros también aceptó eso. Ah, Los también. dos hicieron eso un 1 de marzo de 1814. Ya. Sacaron esa resolución. Sí, bastante, bastante fuerte. Y ya que estamos ahora con el tema de, no sé si escuchaste el caso de esta empresaria brasileña, Uh -huh. de que le prohíbe, en un audio donde habla que le prohíbe a su empleado hablar en guaraní. Eh, la indignación de la gente en las redes, pero anteriormente, en esa época, ¿se hablaba mucho guaraní o se hablaba más español o era yo para también? ¿O qué No, idioma se manejaba más? el guaraní era predominante. Pues Y recordate que eran españoles, o sea, sí, éramos gobernados 300 años por españoles, después viene Francia, pero el huevo guaraní hasta ahora, hasta hoy día hablamos. Pero pero en lo esa época, ¿cómo fue? pasa es que los españoles eran pocos, eran muy pocos. Te debo la cifra, te voy a decir memoria, me puedo equivocar un poco. Ah, Tengo ahí no, en un muy buen libro que hay sobre el tema, pero la población en América, la América hispana, al momento de la independencia, rondaba los 16 millones. De esos 16 millones, algo así como 30.000 por ahí eran españoles. Y la mayoría de esos se concentraban otra vez en las principales capitales de virreinatos y demás, ¿verdad? O sea, en México, la Ciudad de México, Lima, ese tipo de ciudades, por ahí un poco Caracas. En Asunción había muy pocos españoles, ¿verdad? Entonces el grueso de la población hablaba guaraní, era la población mestiza, y, y más de una ocasión trataron de prohibir el idioma. Hay una orden real del rey, de uno de pero los Felipes, creo que en época de los españoles, ¿verdad? en época de los españoles, ¿verdad? Que el rey sacó una orden diciendo que se eliminen los idiomas indígenas en todos sus dominios, ¿verdad? Bueno, eso nos incluiría a nosotros. Pero eso no se pudo hacer, ¿verdad? Que quitar a la gente su idioma, ¿verdad? El idioma que habla la mayoría. Entonces, el idioma oficial siempre fue el español, o sea, los bandos le llamaban en esa época, ¿verdad? Las órdenes del gobierno que después salía un pregonero a la calle y gritaba en voz alta para que la gente se entere. Todo eso se hacía en español, los documentos estaban en español, las sesiones del cabildo se hacían todo en español, pero lo que la gente hablaba en su casa, lo que la gente hablaba en el mercado, lo que la tropa hablaba al marchar, ¿verdad? Todo eso era en guaraní, guaraní Yopara, era adaptado. Pero eso fue siempre así, ¿verdad? O sea que ya intentaron más de una vez prohibir el guaraní, bueno, no pudieron. O sea, no. Sí, y a eso que quisieron hacer los españoles y no pudieron, después se sumó también
en otros momentos, porque no es nuevo eso, o sea, hay una larga historia de que se vea al español como el idioma civilizado y el guaraní como un idioma inferior. Eh, entonces, incluso en tiempos de Carlos Antonio López, se hacía que en las escuelas se tenga que hablar en castellano. Y a los chicos que hablaban en guaraní, el profesor le ponía como, le daba un anillo de madera para que se ponga. Y después si tu compañerito otra vez se le escapó y dijo algo en guaraní, te sacaba y le daba a tu compañerito. Entonces llegaba al fin de la semana y el que tenía el anillito ligaba. Entonces esa era un poco la táctica ahí para reprimir el guaraní en la escuela. Ahora eso ya en tiempo de los López. Después hay un pequeño resurgimiento a nivel oficial durante la guerra porque López, Francisco Solano, usa un poco el guaraní para motivar a la tropa y empieza a sacar los primeros periódicos en guaraní, para que usan guaraní para justamente para elevar la moral de la tropa. El Entonces famoso durante la Caichuí. guerra, Cabichuí, Cacique Lambaré, hay varios intentos. Eh, y a López, a López, el mariscal López, a le gustaba también hablar con la tropa en guaraní. Entonces ahí se empezó a usar un poquito más y después de la guerra, eh, cuando se hizo la convención constituyente, ¿verdad? Para hacer la constitución de 1870, uno de los convencionales propuso que se les permita hablar en guaraní a los convencionales que quisieran hablar en guaraní y básicamente se le cagaron de risa y no le tomaron en serio y quedó eso rechazado. O sea, y pues vemos otra vez varios intentos así, ¿verdad? Por eso, oficialmente esta situación de reconocer, proteger, si no se cumple del todo, ¿verdad? Los dos idiomas, viene con la última constitución del 92. Todavía seguimos teniendo problemas, ¿verdad? Entonces, este tema no es un tema muy nuevo. Sí, o sea, siempre hubo problemas con el tema Siempre, guaraní, y más en siempre. este caso los extranjeros. Incluso yo digo, acá en Asunción se habla guaraní, pero no tanto como el interior. O sea, yo para, yo que soy del interior, aparte de muchas que otras costumbres que se tienen en tema de idioma, y ojalá en otra ocasión pueda hablar también con un especialista en lenguas, que nosotros, no sé si a lo largo de nuestra historia fue así, que fuimos adoptando jergas más de nuestros países vecinos, más de Argentina. Eh, yo, por ejemplo, cuando llegué a Asunción, bueno, hace como 12 13 años, eh, escuchaba algunas que otras palabras que era, por ejemplo, boludo. O sea, al menos en mi círculo, el término boludo es más argentino. O vamos al boliche. Bueno, boliche ya es más cercano, pero no, no, vamos a la fiesta, vamos a la farra, a una discoteca. Eh, o che, me copa mucho, ¿verdad? Me Mm. copa. No sé si llamarle como préstamo léxico o regionalismo, pero creo que a lo largo de los años, con el tema del idioma, en Asunción, menos yo veo que hay, y en la frontera, obviamente la frontera con Brasil, que se utilizan muchos términos de otros países. No sé si pasa lo mismo del otro lado de ellos, ¿no? Porque el guaraní sé que cuesta mucho aprender, parece que es más difícil de- del español, algunos dicen, pero, pero en esa mezcla de idiomas, en esa zona de Sudamérica, creo que no sé, creo que a lo largo de la historia no sé si cómo se fue dando. Pasa que siempre en la historia hubo culturas más fuertes que otras. Y aclaro rápido que cuando me refiero a más fuertes, yo no estoy diciendo que sean mejor ni peor, más fuerte en el sentido de que tienen la capacidad de proyectarse y de influenciar a las demás. Por ejemplo, hoy vos a Egipto le llamás Egipto, pero ningún egipcio del Egipto antiguo, perdón, le llamó Egipto a su país.
¿Por qué entonces le llamamos Egipto? Porque los griegos le llamaban de una forma similar, ¿verdad? A Egiptus. Y todos los lugares que conocemos de ahí tienen nombres griegos. Eh, Tebas, hay una famosa ciudad antigua, del antiguo Egipto, Tebas. Pero ellos no le llamaban Tebas. Los griegos, perdón, se fueron y vieron una ciudad que les hizo acordar a Tebas, la ciudad griega Tebas. Ah, esta ciudad se parece un poco a Tebas. Tebas, Tebas de Egipto. Y hoy le conocemos no con el nombre que le pusieron los egipcios, sino por el nombre que le pusieron los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos durante varios siglos llegaron a ser la cultura predominante de esa zona del Mediterráneo. Más tarde los romanos se convirtieron en la potencia política, económica, militar y por ende cultural. Y los romanos también empezaron a poner nombre a las cosas y muchas de esas cosas hasta hoy se usan, ¿verdad? Los abogados usan mucho término latín, el término república viene de rex pública, ¿verdad? De Latín. sine qua non y eso, se suele escuchar ahí. Eh, claro, todo eso a prima facie, todas esas cosas, todo eso viene del latín, ¿verdad? Entonces, los griegos nos metieron muchas palabras, porque eran la cultura predominante un tiempo, después los romanos, y así va mutando, ¿verdad? Se van turnando con las diferentes épocas. Y bueno, lo que pasa acá en nuestra región es que las culturas predominantes de esta zona justamente son Brasil y Argentina, que primero tienen más gente, ¿verdad? Tienen más población y también tienen más recursos, ¿verdad? Entonces pueden proyectar mejor su influencia cultural. Nosotros escuchamos mucha música brasilera y argentina. ¿Quién no conoce acá algo de Soda Stereo, Gustavo Cerati? ¿Verdad? Vemos películas argentinas y brasileras, ¿verdad? Yo vi unas cuantas. Nos enteramos de quiénes son sus íconos culturales, mediáticos, etcétera, ¿verdad? Vos y yo sabemos quién es Xuxa, lo ubicamos por lo menos más o menos a quién fue Ricardo Ford. Entonces le ubicamos a su personaje, le escuchamos hablar, le conocemos sus términos y en contrapartida ellos no tanto. Del otro lado, ahora ellos no nos escuchan tanto a nosotros no tenemos tantas películas que ellos vean, nuestra música no trasciende tanto como la de ellos. Eh, Acá se ven programas argentinos, pero ¿cuántos argentinos ven programas paraguayos? ¿Verdad? Entonces eso hace que su cultura se pueda proyectar con más fuerza y genera un efecto contagio. Bueno, pues usamos muchos términos que vienen de ahí, algunas costumbres, modas, comidas, lo que sea, ¿verdad? Y eso se da de manera natural, por decirlo de alguna manera, en diferentes momentos y lugares. De hecho, los propios argentinos también están influenciados por fuerzas externas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos laburo muchas veces, ¿verdad? En vez de trabajo, ¿verdad? Sí. Tengo mucho laburo o me salió un laburo. Eso agarramos de Argentina, pero a su vez los argentinos agarraron de Italia, ¿verdad? Pues laburo no es una palabra en castellano, laburo viene de laboro, italiano, y tuvieron tanta inmigración italiana los argentinos que finalmente fueron influenciados y prestaron cosas que le escuchaban decir a los italianos, ¿verdad? Laboro se convirtió en laburo, ¿verdad? Que hasta la Real Academia ya aceptó. O sea, la laburo. Claro, con el tiempo se usa tanto que ya se registra, ¿verdad? En la Real Academia. El che, ¿verdad? Che, ¿verdad? Che, boludo, che es algo, viene de Italia, ¿verdad? Chau. Cuando vinieron los primeros españoles de la conquista nos decían chau, ¿verdad? Eso viene después con la inmigración italiana y eso, chau, y los argentinos agarran, nos contagian, Xiao, creo, o sea, creo que es Xiao. No sé. chao, que Xiao. chao. Claro, y así hay un montón de ejemplos más, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que las culturas más fuertes, o sea, que tienen más capacidad de proyectarse, de influir, contagian, ¿verdad? Y nosotros justo estamos en medio de dos fuerzas culturales importantes de la región, que son Brasil y Argentina, entonces eso inevitablemente se nos pega. Y se nos pega hace muchísimo tiempo, no es ahora nomás.
pero ahora como la comunicación también es más fuerte, ¿verdad? Vos le puedes escuchar en el día a día, en redes sociales, en la tele, en la radio. Ahora el efecto es más fuerte y llega más rápido. Sí, de hecho que en nuestra frontera que tenemos, bueno, a mí me tocó estar en la zona de Chaco Resistencia y ahí sí, vos sabés que yo encontré gente gente de ahí que sabe hablar guaraní, lo mismo en zona de Corrientes, Posada misma, muchos toman el tereré, o ellos toman el tereré con jugo o del ruso que le llamamos acá. También algunas que otras culturas nuestras están también por ahí. Bueno, también como 2 millones de paraguayos. Eh, un tiempo, bueno, en aquel entonces cuando Argentina estaba de igual a igual con el dólar, eh, más de 2 millones de paraguayos creo que se fueron en ese entonces, entre ellos familiares míos. Eh, pero con el tema del idioma es una mezcla Sí, de todos los... ahí fue uno de los pocos casos donde se generó algo a la inversa, ¿verdad? Ahí hubo una pequeña proyección cultural paraguaya, argentina, ¿verdad? Hoy, si bien la influencia no es la misma que recibimos, que la que proyectamos, por igual, hoy yo creo que todos los argentinos tienen una idea de qué es la chipa, ¿verdad? Por Sí, ejemplo. después toda la polémica, la choclotorta, no sé. Eh, Sí, llegaste a claro, ver. pero como que nos conocen un poquito más, ¿verdad? Pero todavía muy poco. Sí, sí, sí. Pero la Y en cultura Brasil peor. no, en Brasil, Uruguay, famoso Paraguay, y están acá al lado nomás. Eh, qué foca. Hablando de Brasil, en Paraguay no tuvimos esclavitud. Mucha gente cree eso, O pero sí hubo, siempre me toca aclarar que sí hubo. No, lo que pasa es que no hubo en la medida en que hubo en algunos otros países. o eran los Eh, mensúes, o los mensúes no eran esclavos. los mensúes oficialmente eran hombres libres, pero en la práctica se les trataba como esclavos. Pasa que, o sea, vos no comprabas y vendías mensú, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eran hombres que vos les contratabas y ellos libremente se anotaban, firmaban un contrato, pero después hacían todo un esquema ahí de que ellos siempre terminaban debiendo más, y estaba hecho el sistema para que ellos siempre deban más de lo que recibían, entonces no podían salir de los yerbales hasta que paguen su deuda y nunca podían pagar su deuda. Entonces estaban como que prisioneros en los yerbales con un trato inhumano, y si se querían escapar se les agarraba, se les podía torturar, se les mataba. Ah, o sea que Entonces, era una esclavitud disfrazada sí, de, con un ropaje legal ahí, guau, de- pero eran como esclavos casi, ¿verdad? Entonces, se llaman los mensú. Pero antes de eso había esclavitud así, con toda la de la ley, esclavitud, esclavitud. O sea, vos te ibas al mercado ¿verdad? O sea, había una esclaviduría del Estado, hubo un tiempo, que era como una institución pública, luego que vos te ibas y podías comprar esclavos. Y yo vi muchos documentos, ¿verdad? Con la firma de puño y letra de gobernantes paraguayos, por ejemplo, Carlos Antonio López, donde autorizaban la venta del esclavo tal, de tantos años de edad, a fulano de tal, por tal monto. pero era esclavo, ¿eran solo hombres o también mujeres? Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Solo que acá no hubo tanto como en otros lugares, como te decía antes, porque primero Paraguay era un país muy mediterráneo, ¿verdad? Normalmente es más fácil traer esclavos a los lugares que tienen costa sobre el mar, ¿verdad? Porque tienen que traer del otro lado del mar los esclavos. Y también lugares que tenían una economía más de una agricultura con ciertos rubros, ¿verdad? Una economía de plantación, le dicen algunos, ¿verdad? Por ejemplo, el algodón, el café, la caña de azúcar. Esos eran rubros que en esa época no estaban muy instalados en Paraguay, estaban más en Brasil, en Cuba, el Caribe. Entonces los países que tenían ese tipo de cultivos, ¿verdad? Que no era tanto agricultura familiar campesina, sino que eran terratenientes con mucha tierra que necesitaban muchos esclavos para recoger algodón, cortar la caña de azúcar. Ahí era más normal que se traigan más esclavos, ¿verdad? En Paraguay también había esclavos, pero como la agricultura era un poco más familiar campesina, entonces
era más común que haya esclavos para el servicio doméstico, entonces era como un símbolo de estatus, ¿verdad? Así como hoy por ahí alguien que quiere hacer así medio chuchi se va a comprar un auto así de marca, muy lindo, muy caro, o cosas por el estilo. En esa época te comprabas esclavos, entonces, mira, yo tengo esclavos, si tengo esclavos quiere decir que tengo plata, tengo cierto estatus, ¿verdad? Soy de la high. Entonces se tenía más muchas veces para labores domésticas. Y hubo esclavos hasta que en 1842 el Congreso, ¿verdad? También a pedido de López, Carlos Antonio, saca una ley que se llama Ley de Libertad de Vientres. La Ley de Libertad de Vientres consistía en que los hijos e hijas de esclavos, o sea, de esclavas, ¿verdad? Que nacieran a partir del año siguiente, o sea, desde el 1 de enero de 1843, serían libres al cumplir los 25 años de edad en el caso de los hombres y los 24 años las mujeres. Entonces con eso mataban la esclavitud, pero no de una, sino paulatinamente, ¿verdad? Tenían que esperar a que mueran todos los esclavos y que sus hijos cumplan esas edades y eventualmente iba a llegar un momento en el que ya no habría más esclavos. Entonces ahí eliminabas eso, pero a la vez no les generabas un golpe tan directo a los propietarios, ¿verdad? Porque los propietarios también te podían decir, en una época en que estaba normalizado eso, bueno, pues estos son mis esclavos, yo gasté plata, hice una inversión acá y vos me vas a quitar mis esclavos. Entonces, para equilibrar eso, ¿verdad? Eliminar la esclavitud, pero no darle un daño directo tan de golpe a los que tenían esclavos, se hace eso para matar a lo largo de un par de generaciones la esclavitud. Lo que pasó después fue que llegó la guerra de la Triple Alianza, justito los primeros hombres, ¿verdad? Que cumplían Libres, los 25, los libres ex entre esclavos, comillas. claro, se volvían libres, pero felicidad, ahora sos libre, puedo tener que irte a pelear en el ejército, ¿verdad? Entonces, no pudieron usufructuar su libertad y ahí murieron muchísimos. Y cuando termina la guerra y se instalan los nuevos gobiernos, se promueve la abolición ya directa de la esclavitud con los esclavos que quedaban, que ahí habría que ver cuántos quedaban. Hay un trabajo, que habría que chequear un poco el dato, pero hay un trabajo que yo leí que asegura que habían, cuando se promulgó la abolición ya definitiva de la esclavitud, quedaban como 400 y algo esclavos. Ya quedaban muy pocos. Pero en la mayoría de los escritos, al menos yo, nos habla como esclavitud. O sea, la palabra esclavitud no se usa casi. No, o no, Pero era así, era así. no, era esclavitud. Era totalmente, o sea, le decían oficialmente así. Lo que pasa es que también acá hay una tradición que no es solamente paraguaya, ¿verdad? Una tradición de querer enaltecer todo lo que es de acá y esconder un poco lo que no nos gusta, ¿verdad? Eso también hacen en otros países. Eh, entonces, esto de que había esclavos como que no nos gusta tanto, ¿verdad? Y de hecho que cuando se habla un poco de la guerra de Triple Alianza, a uno le quieren poner justamente como una cuestión de superioridad moral paraguaya, la joven república independiente que luchó contra el imperio esclavócrata del Brasil, ¿verdad? Porque tenía muchos esclavos los brasileños. Pero lo cierto es que Paraguay también tenía esclavos, ¿verdad? En esa época Argentina lo que había dejado de tener esclavos y Uruguay también. Paraguay y Brasil siguen teniendo esclavos. Pues yo te digo, o sea, la institución del Estado que gerenciaba esa compra-venta de esclavos se llamaba esclaviduría del Estado. La esclaviduría, o sea, era como un depósito de esclavos. O sea, que Y yo había tengo, toda una institución que se encargaba de eso. O sea, sí, y para que vos no me tengas que creer como acto de fe nomás, yo después te voy a pasar el día, acá en mi computadora tengo algunos documentos que tienen estas cosas. Ahora, por ejemplo, tengo actas de ventas de esclavos a Francisco Solano López, ¿verdad? Y ahí figura perfectamente. Y incluso encontré el acta de venta donde se le vende a la esclava Ramona Martínez. Ramona Martínez es una mujer que más o menos conocida, ¿verdad? En la historia de la Triple Alianza, porque ella, cuando llegó la batalla de Lomas Valentinas, algunos le llaman también batalla de Itaibate, eh, ese fue en el 69 ya creo, ¿verdad? casi ahí, en Casi. diciembre del 68.
Ah, es la Sí, famosa escapada del mariscal, creo que fue esa, ¿verdad? sí. Fue una batalla de 7 días que se pensó que iba a ser la batalla final y que iban a morir todos y al final fue destruido el ejército, pero López escapó con 90 hombres de su Pa- guardia, ¿verdad? para ubicarnos mejor nomás, eso queda en Villeta, ¿verdad? Lo que hoy es Villeta, ahí queda, Villeta, ¿verdad? sí. Y te contaba nomás esto para decirte que ahí cuando entraron los aliados al campamento, estaba esta Ramona Martínez y que ella agarró y peleó también contra los aliados y quedó como prisionera, sobrevivió. Entonces ella quedó así como un ejemplo destacado, ¿verdad? Una mujer peleando contra el enemigo. Y esta Ramona Martínez, ¿por qué estaba ahí? Porque era esclava de López, ¿verdad? De Francisco Solano. Y yo encontré el documento donde se labra acta, ¿verdad? Hay constancia de que López le compra a la esclava Ramona Martínez de tantos años de edad, tenía 20 y picos, y tenía algún hijo o hija también que iba también a López, ¿verdad? Y ese documento yo te voy a pasar el día y puedes compartir donde vos quieras, para que la gente Excelente. no me crea también que, o sea, por acto de fe nomás, porque dice Enrique es cierto. No, yo te voy a mostrar el documento y No, ahí vamos a ver que... claro. Y aparte, ese documento, ¿dónde se puede ver? O sea, aparte, o sea, Eso, ¿dónde uno puede ir? ¿En el Archivo Nacional, Biblioteca Nacional? ¿Dónde? eso yo encontré en el Archivo Nacional de Ya. Asunción. Ahí yo encontré, me fui, le saqué fotos. Ahora creo que hay que ver cómo está la situación. La última vez que chequeé, el archivo estaba cerrado por el tema de la pandemia. Hay que ver si eso sigue así o no. O sea, Eh, pregunto nomás eso, porque viste que estamos en un ambiente ahora muy sensible en el tema de documentos apócrifos, que esto es eh, cierto, que no, que vos sos los legionarios. Y entonces para que la gente tenga también la oportunidad de ir a chequear, así como en la Biblioteca Nacional también, a mí me tocó hacer alguno que otro trabajo y donde uno al entrar prácticamente ahí ve el Paraguay Independiente, que era el periódico, y vos podés ver así de sí, cerca, acá. así mismo es. A la Biblioteca Nacional yo les recomiendo que se vayan para ver periódicos viejos, ¿verdad? Hay desde los 1840 hasta nuestros días. Y hay libros también, muchos libros raros, muy importantes, muy lindos, interesantes, que van a encontrar ahí. Para ver documentos, ¿verdad? De la colonia o de las primeras décadas del Paraguay independiente, ahí se tienen que ir al Archivo Nacional, que está sobre Palma. Creo que a esa altura se llama todavía Mariscal Estigarribia, ¿verdad? Y 2 cuadras más o menos de la Plaza Uruguaya. El Archivo Nacional de Asunción. Ahí ustedes presentan su cédula y eso, se escriben y pueden ver sin mayor problema. Si es que no se quieren ir, no se pueden ir o ahora sigue cerrado por todo este tema, igual pueden ver muchas cosas en la página del archivo porque una gran parte del archivo ya está digitalizado. Entonces ustedes entran al archivo, busquen Archivo Nacional de Asunción, entran a la página, después ahí por ahí tiene un buscador y te divide en colecciones, ¿verdad? Hay sección nueva encuadernación, hay una sección que es judicial, hay una sección que es eh, Río Branco, se llama, ¿verdad? Ahora le cambiaron el nombre, pero todos le conocen con su nombre viejo que es Río Branco. Pues. Qué bueno que se haya hecho eso, Sí, porque imagínate, hace cuántos años, eso no, muchísimo, porque a mí me tocó en la Biblioteca Nacional ver periódicos de, no recuerdo, un periódico Hoy, no, el diario Hoy, ya de 1930 y algo creo que era, o el diario El País, no recuerdo el nombre del periódico, pero me pasaba que, bueno, ahí te dan guantes para que vos puedas manipular y ver alguna que otra fecha, pero vos tocas fuerte eso y se rompe. O sea, y para mí son documentos demasiado importantes y aparte de un trabajo tremendo que se tiene que hacer para digitalizar, me parece bastante bien. No sé cómo está ahora la Biblioteca Nacional, no me fui más como hace más de 5 años que no voy, o menos, y por ahí 4 años, por ahí fue la última vez que me fui. Y, o sea, lo que uno te da a entender que viene más gente acá a ver y esto se va a ir por pedazos. No sé cómo estará sí, ahora. así mismo. Tampoco sé exactamente en qué quedó ahora, pero yo hace varios años me fui y pedí y me pasaron una buena cantidad de periódicos, de diferentes periódicos, ¿verdad? Diferentes años, en un pendrive. Ah, Y mira, tengo qué acá bueno. unos cuantos, ¿verdad? Todavía no estaba todo digitalizado cuando eso era un buen trecho. Habrán avanzado algo más, no sé hasta dónde llegaron, ¿verdad? Pero sí sé que hay ya una buena parte
de la colección de periódicos que está digitalizada. Qué bueno, qué Importantísimo. bueno. No, y aparte que te ayuda en la búsqueda, porque imagínate, yo tenía que buscar un documento de publicación de no sé qué año y te traía así apilado, no sé, tres, Mm. cuatro tomos de diario enorme. Entre esos recuerdo que vi una publicación, creo que publiqué en mis redes sociales. Justamente Fabián Chamorro me preguntó qué decía, era un, recuerdo decía el título, periódico El País. Esta tarde Arsenio Rico juega contra Cerro, un amistoso que jugaron ellos, 1937, creo que fue. Donde Arsenio Rico creo que le hizo 2 goles a Cerro, dijo, le voy a hacer 2 goles y hizo 2 goles. Pero tengo que mirar ahí, acá tengo en la computadora, pero está ahí entre mis redes. Pero son documentos, bueno, si a alguien le interesa o le gusta, se puede ir a buscar. Y hay mucho por ver que ahí todavía no está publicado, digamos. O sea, es tanta la cantidad de información que no vaya a pensar que los historiadores ya revisaron todo, ya publicaron todo, ya tienen todo resuelto. Hay muchas cosas que vos puedes encontrar y te puedes enterar algo leyendo un periódico de hace 80 años y por ahí te enteras algo que nadie más sabe, ¿verdad? O muy poca gente sabe. Y con el Archivo Nacional eso más aún, porque hay pero una cantidad bárbara, hay montañas de documentos que te puedo apostar que hay muchas cosas ahí que todavía ningún historiador tocó. Cosas que no se saben y que están ahí para ser descubiertas. Entonces tenemos verdaderos tesoros históricos por descubrir dentro de nuestras propias instituciones, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional. Sí, hay muchos acontecimientos que yo al menos me enteré, ¿verdad? Ya así leyendo algunos que otros materiales, que se tocan muy poco, por ejemplo, la Revolución del 47, todo lo que pasó, el gobierno de Gini Morínigo. Bueno, mira, hay- hace 2 horas que estamos hablando, Ricky, nos pasó, rapidísimo pasó. Vuela el tiempo, vuela. Bueno, Como auto, mira, vuela. no nos dimos cuenta, por ahí nos va haciendo tipo un tipo un resumen o resaltar algunas que otras cosas. De Carlos Antonio López que quería hablar más, pero bueno, para mí hay una próxima. Seguramente vamos a meterlo otra vez, si es que dispones de tiempo. Vamos a estar, vamos a estar. Y, cuando estamos hablando más del tema de la esclavitud, creo que casi, no sé si llegaste a ver la película 100 años de esclavitud. De, una No, 12 película, años. 12 años de esclavitud, perdón. Vi, muy fuerte. Y casi en la misma época fue cuando ocurre un caso similar acá en Paraguay, en la época de Carlos Antonio López, del famoso, antes del caso Waterwitch, creo que fue, cuando un soldado le da con un arreador al, Mm, a un yankee, creo que era, un estadounidense. No sé si sí, escuchaste. te cuento rápido. Acá vino el cónsul de los Estados Unidos que se llamaba Charles Hopkins. Sí, Y, ese. y Hopkins en algún momento le trae a su hermano. Ahora viene su hermano que creo que era Edward, su nombre, por ahí me estoy acordando mal, creo que era Edward. Entonces, el hermano del cónsul, ¿verdad? Hopkins, acá se pone un poco escandalosa y telenovelesca la historia. El hermano del cónsul estaba teniendo, ¿cómo te puedo decir de una forma no chabacana? Estaba teniendo una relación inapropiada con la esposa del cónsul francés, ¿verdad? Y en El otra, nombre no recuerdo, Madame Simonel creo que era, no recuerdo bien el nombre no de me él. acuerdo, realmente no me acuerdo. Solamente me acuerdo que Hopkins era, ¿verdad? El hermano del cónsul Hopkins. Sí, Y un día salieron a cabalgar así fuera de la ciudad, que ya es lo muy escandaloso para la época, salir a cabalgar solos, ¿verdad? Con una mujer casada, sin el marido. Ponerle que hoy en una sociedad más moderna puedes salir a tomar con una amiga o algo así, no pasa nada, pero en esa época era impensable y se fueron a cabalgar juntos y en medio de su paseo se cruzan con un soldado paraguayo que estaba arreando vacas y les avisa bien, el soldadito les pide que tengan cuidado para pasar, no espantarle la vaca. Y el Yankee medio prepotente pasa nomás y juntamente le mueve sus vacas, ¿verdad? Entonces, demasiado muchos espichosos ahí de Paraguay.
agarró y le cintareó ahí frente a la pendeja y salió más pichado todavía el otro, humillado porque un soldadito, ¿verdad? Que para, ante sus ojos, ¿quién vio este soldadito paraguayito va a venir a Pero el soldadito, desintar? él no sabía quién era, ¿o no? Y no sé si sabía, pero habrá calculado que era alguien más o menos importante, ¿verdad? Porque no había muchos extranjeros en esa época acá. O sea que si sos extranjero acá, seguro que eras un técnico que trabajaba para el gobierno o algún diplomático o algo así medio, ¿verdad? Pero no le importó nada al soldado, le cintareó ahí frente a la mujer y salió humillado el tipo y se fue a llorar a Carlos Antonio López, a castigarle a este que mira lo que me hizo, esto. Y Carlos Antonio López se puso del lado del soldado. Así, ¿para qué te va a molestar a la vaca? Y entonces no le castiga al soldado y peor todavía. Entonces se quedaron muy enojados los Hopkins. Y había otras cosas, porque este Hopkins, el otro, el Charles, el cónsul, cuando vino a Paraguay hablaba maravillas de Paraguay, de Carlos Antonio López, y tuvo algunos emprendimientos comerciales que hizo con la ayuda de Carlos Antonio López. ¿Verdad? Carlos Antonio López le dio permiso, le prestó plata, esos emprendimientos empezaron a salir mal. Después tuvo el caso del Waterwitch, ¿verdad? El barco estadounidense que fue cañoneado por el fuerte de Itapirú. Y después esto de que le cintareaban a su hermano. Entonces todo eso sumó y al final Hopkins, que hablaba maravilla, terminó hablando pestes de Paraguay y de Carlos Antonio López. Y eso finalmente termina con una expedición estadounidense que casi entramos en guerra con Estados Unidos. Es una flota de guerra muy grande. Subió Imagínate, el Paraná. Paraguay contra Estados Unidos, ¿eh? No, todo un tema, ¿eh? Y es un caso que no es un secreto, pero a mi criterio no tiene todavía tanta difusión ese episodio. La casi guerra con Estados Unidos. Y subió la flota de guerra por el Paraná, ya estaba viniendo a Paraguay. Y ahí, en ese interín, el presidente de ese momento de Argentina, que era justo José Urquiza, que nosotros le recordamos más por la Triple Alianza, pero él antes ya estaba en escena y en ese momento era presidente. Eh, un despelote de esa época, ahora hay muchos datos, pero voy a decir nomás que Argentina estaba partida en dos. Estaba Buenos Aires y después estaba la Confederación Argentina, que era el resto de las provincias. O sea, existían dos Argentinas al mismo tiempo, estaban separadas. Y la Confederación Argentina, que es la Argentina sin Buenos Aires, su presidente era Urquiza. Y Urquiza intercedió, porque estaba en buenos términos con Paraguay en ese entonces, intercedió para que se negocie y no haya una guerra. Y al final Carlos Antonio López se dio un poquito también para que no haya una guerra. Entonces el trato fue: vamos a indemnizarle al marino que murió aquella vez, que se le cañoneó el barco Waterwitch. Vamos a indemnizarle a su familia y el resto de los reclamos, ¿verdad? Por la propiedad del barco y todo eso, eso vamos a llevar al litigio en los tribunales estadounidenses. Y se llevó a Estados Unidos, se litigó y Paraguay ganó. Dentro del sistema judicial estadounidense, Paraguay ganó. Y bueno, así se evitó la guerra. Hay una imagen muy simpática, por ahí en internet incluso solamente encuentran, que es la de una publicación estadounidense de la época, ¿verdad? Un periódico que puso una caricatura, ¿verdad? A la izquierda decía: ¿cómo creímos que sería la guerra? Y te muestra así todo un campo de batalla humeante y Carlos Antonio López en el piso, así alzando las manos y con un marino estadounidense poniéndole una pistola en la nariz. ¿Verdad? ¿Cómo pensamos que sería la guerra? Y al lado, cómo la guerra finalmente terminó y está Carlos Antonio López con los Yankees en una mesa chupando vino, tranquilo, negociando. ¿Verdad? Y quedó así entonces al final del tema. Ahora lo que iba a ser una guerra se negoció tranquilo. Qué loco, qué loco. Che, Enrique, mira, creo que por ahora dejamos acá. Como yo te comenté, quería hablar de muchísimas cosas, pero se hizo largo. Eh, Porque si no, hacemos demasiado largo también y hay que saber distribuir también nuestro tiempo. ¿Cómo Pero hacer a cuotas? Sin vamos a hacer problema. a cuota. Igual, a la gente que quiera ver por completo, este capítulo está en el canal de YouTube, Elías Guaraní, y algunos que otros trozos seguramente vamos a ir tirando en las redes sociales. Gracias, Enrique. Dale, Elías, gracias por la invitación, un gusto siempre compartir y bueno, si la gente después de esto se le quedan dudas, consultas, lo que sea, quedamos a disposición.
Sí, vamos a poner todo abajo, los enlaces de tus redes sociales, tu blog, también tu canal de YouTube. Después en la próxima vamos a hablar de los libros que te tocó colaborar, lo que escribiste también, algunos que otros programas que tuviste en algunos medios y también los proyectos que se vienen, que, que creo que hay Podemos, varios. sí, podemos hablar de todo eso, sin problema, estamos sí o sí. Excelente, Enrique. Vale. Ahora me despido. Voy a cortar acá. ¿Verdad? Aquí.